Estimados estudiantes de la asignatura de Administración General de la carrera de Ingeniería de Software, sean ustedes bienvenidos a esta nuestra tercera semana. Seguimos trabajando la unidad número 1, donde ya vamos a abordar el tema número 3, el contexto administrativo, restricciones y desafíos. El objetivo para esta semana, en las actividades académicas de esta asignatura, consiste en conocer el proceso de toma de decisiones en las organizaciones, los tipos y estilos de la toma de decisiones. El resultado de aprendizaje sigue siendo el de la unidad número 1, que ya lo habíamos revisado, que argumenta los conceptos y las características de la administración como disciplina social a partir del estudio de sus etapas históricas, como lo vimos en la clase pasada, y del análisis de los factores que propiciaron su aparición, evidenciando principios y valores éticos. Cerraremos el tema donde abordaremos el subtema 4, donde hace énfasis en los valores éticos en las organizaciones en la actualidad, donde se ha desarrollado un campo bastante amplio que se llama la responsabilidad social corporativa. Se trabaja bastante en la actualidad y es precisamente debido a esto de los valores éticos en las organizaciones. Como anticipé, nuestro tema es el contexto administrativo, restricciones y desafíos. Revisaremos 4 subtemas. El gerente desde 2 puntos de vista. Aquel personaje omnipotente donde todo es responsabilidad de él y donde es algo simbólico, desde una óptica que también se la visualiza, donde no necesariamente él puede controlar todo. Para avanzar con el Bueno, tema ingeniero, número 2, ¿sí? ¿podría ayudarme con la asistencia? Por favor, la A ver si me asistencia, permiten ir a la plataforma. todos tienen presente. No entiendo por qué no les refleja, ya lo visualicé y yo he puesto presente a todos. ¿Ok? Ya, muchas gracias, ingeniero. Es que a mí, ingeniero, la semana pasada también no. Todos O sea, están en 80%. me sale que tengo falta la semana pasada. Sí, no marqué todos, pero todos están en 80%. Despreocúpese por la asistencia, despreocúpese por las actividades acá. Si usted está presente acá y hace las actividades, tranquilo, el resto está resuelto, al menos en mi cátedra. ¿Ok? El tema número 3 es la cultura organizacional, restricciones y desafíos. El 2 correspondía explicar que es al entorno externo y es uno de los elementos que no puede controlar los gerentes ni las organizaciones en sí. Veremos esos elementos, esas restricciones y esos desafíos. Para cerrar con temas actuales referente a la cultura organizacional. Entonces, eso es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Estefanía García Castro, ¿tiene algún inconveniente? Ha activado su micrófono. Adelante, le escucho. No lo siento, ingeniero, lo que pasa es que recién ingresé. No podía ingresar por lo del internet. Ok. La motivación principal para la clase de hoy es los desafíos y restricciones de la administración. Así es, de plano, la motivación que nos va a estar latente durante el desarrollo de la clase de hoy. Pues bien, empecemos. Acá yo lanzo una pregunta, como lo he hecho antes, dice, ¿qué desafíos debe afrontar un gerente? Bueno, un gerente en la actualidad son muchas las condiciones que permiten que este rol tan importante en la organización ya no sea tan sencillo de ejecutar por los temas de globalización y principalmente la tecnología.
Entonces, desde mi óptica, esos son los principales desafíos que tiene que afrontar y sumado, al menos en nuestro medio, y es el tema de la inseguridad física y la inseguridad jurídica y la inseguridad incluso que tiene que ver con la parte informática que se ven expuestos a veces por el tema tecnológico mismo tan presente al momento de realizar administración. Recordemos que no hay aspecto de nuestra vida en la cual no esté inmerso un computador ahora, y si hay personas con un conocimiento avanzado y que no tienen muy clara la ética y los valores, se dedican a hacer cuestiones inapropiadas. Desde mi punto de vista, estos son los principales desafíos que afronta un gerente en la actualidad. Pudiera ser que usted revise en algún otro parámetro, algo similar o alguno que otro que se adiciona a lo que es puesto, pero eso es lo que está latente. Un gerente en la actualidad tiene que estar viendo, a ver, si yo tengo un restaurante, ¿cómo puedo mantenerlo? Sí, con este tema de la inseguridad. Eso no se veía antes, entonces ese es un desafío. Entonces allí vienen que guardias, que cámaras de seguridad, que cuestiones electrónicas y cuestiones así. Bueno, ahora vienes, tú tienes todo tu sistema informático, si eres una institución que vende en la web, estás expuesto a un hackeo, tendrás que ubicar las restricciones y las consideraciones del caso por estar en ese entorno. Entonces eso antes no estaba presente, son desafíos muy latentes. Y ya en algunos lugares, como acá también a veces, el tema de la inseguridad jurídica que a veces condiciona también ciertas acciones de las organizaciones, ¿no? Entonces, eso es de lo principal que tiene que afrontar un gerente en la actualidad, con un apego muy especial a la parte final que he hecho en nuestro país. Entonces acá nosotros empecemos con algo que planteamos como nuestro primer tema, el gerente, dos puntos de vista bien distantes. El uno es el gerente omnipotente, el que todo controla, que todo lo puede manejar, que todo lo puede administrar, ¿sí? Entonces, desde dentro de esta óptica, a los gerentes son los que se les hace responsable directos del éxito o del fracaso de una organización. Entonces, allá está esa visión de un gerente omnipotente. Usted está con todos los poderes que se le ha otorgado por el consejo directivo y usted tiene que resolverlo. Entonces, en función de ello, también recibirá una retribución o algún tipo de amonestación o una separación de esa organización. Hay otro tema también, es que de la visión simbólica que se suele decir del gerente, es que la organización se debe manejar, sí, pero hay cuestiones que están fuera del control de los gerentes, ¿sí? ¿Y cuáles son esos controles que debe implementar la organización a través de su gerente para tener una buena gestión? Principalmente identificarlos, ¿eh? Que ya veremos acá. Es más, el trabajo grupal cae en algo de lo que vamos a ver el día de hoy. La clase de hoy es muy importante porque le da la pauta para desarrollar un trabajo grupal que ya está planteado y que hoy, en las 2 horas de clase que tenemos, nos pondremos a ubicar los equipos de trabajo para que ya usted sepa con quién tiene que estar trabajando, ¿no? Entonces, es así como usted ya va a tener los miembros de sus equipos para que pueda desde ya ir trabajando. Y le digo, esta clase marca una pauta importante de lo que se pide en su trabajo para el fin de parcial en grupo. Ok. Entonces, las restricciones en el criterio gerencial están dadas por dos variables que no necesariamente las puede controlar totalmente el gerente. El primero es el entorno organizacional. Si concebimos la empresa como un sistema dentro de un entorno, coge insumos de ese entorno, hace una transformación y devuelve un producto o un servicio a ese mismo entorno. Entonces, sobre ese entorno, la empresa, el gerente, muy poco puede hacer. Ya vamos a ver cada uno de los elementos de ese entorno. Entonces, no le podemos
otorgar responsabilidades cuando hay situaciones que él no las puede controlar. Si bien es cierto, él puede hacer algunos análisis y puede prever ciertas acciones para contrarrestar o tratar de estar al tanto de lo que puede ocurrir con el entorno donde se encuentra la organización. Por otro lado, dentro de la organización existe ya una cultura organizacional definida, ya está dada, con creencias, con valores, con prácticas implícitas, muchas veces formales, otras veces informales, respecto a preferencias, creencias. Entonces, esa cultura organizacional es muy complicado de modificar a veces. Se ha formado durante tantos años y así está funcionando que a veces regular y controlar esto puede ser un tema bien complejo. Entonces vamos ahora acá a revisar ese entorno externo que yo le había anticipado. ¿Sí? Las empresas o la organización como tal se encuentra en un entorno, ¿sí? Y ese entorno tiene ciertos elementos que, dependiendo de la industria, por cierto, no volverse a confundir de aquí en adelante. Cuando se habla de una industria, no estamos hablando necesariamente de una fábrica, de una planta que hace transformación de productos. Cuando se habla de industria, se llama a un tipo o a un segmento del mercado donde hay varias empresas que hacen lo mismo. Seguramente usted ha escuchado, dice, la industria cinematográfica. Allí no se produce ningún producto. Allí no se transforma ningún producto. Lo que se genera es un servicio. Pero industria es el concepto amplio de una rama, de un tipo de grupo de empresas que hacen algo. La industria azucarera, por ejemplo, son todos los ingenios que producen azúcar. ¿Sí? Eso, por favor, no olvidarse, porque es algo clave dentro del lenguaje, dentro de las definiciones de administración. Entonces, aquí tenemos la organización. Esa organización está dentro de un entorno. Y ese entorno, ¿qué nomás tiene? Tiene el tema demográfico, que no lo puede afectar él. Simplemente él tiene que interactuar y vivir con eso. Las edades, la población, que es muy vieja, muy joven. Sí, el sexo, cómo está estructurado, qué porcentaje hay para cada uno. Son cuestiones demográficas donde condicionan tanto a los empleados como a los no gerenciales como a los gerenciales, porque desde allí, de ese entorno, es que salen para trabajar en la empresa. El entorno económico se refiere a toda la parte financiera, la parte económica de cómo están las variables económicas o macroeconómicas del país, cómo está el riesgo país, cómo están las tasas, todo lo que tendría que ver con el entorno económico referente al lugar donde se encuentra la empresa y ver en qué medida es más o menos complejo controlar esta variable para el gerente. Luego tenemos el tema global, que la globalización afecta a cualquier tipo de industrias. El tema de la globalización es cuando hablamos de que el mercado ya no es una ciudad, no es una provincia, no es un estado, no es un continente, el mercado es el mundo. Y como tal, tienes ventajas y desventajas de ese entorno donde se encuentra la organización. Porque tú puedes producir algo que definitivamente es bueno, pero tú no sabes que con el tema de la globalización alguien puede hacer exactamente lo mismo, pero más barato en alguna otra parte del mundo. Entonces, eso tampoco lo puedes controlar, está como parte integrante del entorno externo de la organización. El tema político legal. Ahora mismo hay unos temas complejos en la parte política de nuestro país y que afectan el desempeño de al menos un gran número de organizaciones en el país. Que sí, que el tema de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que fueron destituidos, que luego fueron destituidos. Entonces, todo este esquema no está dentro de la empresa, está fuera, pero viene a condicionar y a afectar la operación de esta. El tema legal,
Hoy nos desayunamos bueno, no desayunamos, hemos merendado, hemos cenado, se podría decir, con una decisión de un juez, donde libera a algún político allí. Ese tema político y ese tema legal, que es muy flexible acá en nuestros países, afecta a una organización. ¿Y qué puede hacer ahí el empresario, el gerente? No puede hacer mucho, pero sí puede tomar las precauciones para no verse inmerso en una afectación por parte de este tipo de situaciones, ¿no? De allí, ¿qué más tenemos? El campo tecnológico. Usted no tiene ningún control sobre el tema tecnológico. La tecnología crece tan rápidamente, los avances tecnológicos son tan rápidos que en poco tiempo llegamos a tener dispositivos tan poderosos y mucho más pequeños de los que ocupaban toda esta habitación hace algunos años. Que ya hay dispositivos que hacen cosas que usted de pronto no está ni enterado. Es así que no puede usted estar preveyendo qué va a salir nuevo en tecnología. Aunque usted, como el área tecnológica es, algo pudiera estar informándose, pudiera estar al tanto, de manera que no le pueda coger un poco desprevenido. Porque ya cuando hay tecnología, y si usted hace procesos de manera manual y la competencia lo hace con aplicación de tecnología, definitivamente le va a ir mejor que usted, va a ser más eficiente en el manejo de sus recursos y por ende más competitivo. ¿Sí? Para cerrar con los elementos del entorno externo, tenemos el tema sociocultural. Esta misma disciplina, está dentro de las ciencias sociales, la administración que estudiamos cae dentro de las ciencias sociales. Y allí no todo es absoluto, yo lo había anticipado y siempre que tengo la oportunidad lo digo. Y lo que es cierto en un lugar no necesariamente es correcto en otro, por las condiciones socioculturales de cada entorno. Entonces, ¿usted qué puede controlar allí? No puede controlar mucho, ¿sí? Los que estamos acá en la costa tenemos un comportamiento un poco diferente con respecto a nuestros compatriotas de la sierra en determinada situación. Y el gerente que puede hacer allí no puede hacer mucho, lo que sí puede estar atento de cómo va el actuar de uno y del otro y tomar alguna precaución. Si hay alguna inquietud durante el desarrollo de la clase, por favor, sencillamente me levanta la mano y yo le regreso la voz una vez que termine la frase o la idea, ¿no? Ok. Cuando hablamos del entorno externo, nosotros también tenemos que considerar que a veces hay una incertidumbre dentro de este entorno donde está nuestra empresa, donde está nuestra organización. Y que ese entorno puede ser complejo o no. Que en ese entorno puede haber un nivel alto o bajo de incertidumbre. Pero ¿qué es la incertidumbre del entorno? No es otra cosa que el grado de cambio y la complejidad característicos de un entorno organizacional. ¿Y qué es el entorno organizacional? Ya vimos todos esos elementos, ¿no? Entonces, cuando tenemos una incertidumbre del entorno, estamos hablando de qué nivel de cambio, el grado de cambio, ¿sí? Es característico en cada una de esas empresas. Respecto al entorno y los elementos. Por ejemplo, al tema político. Acá es muy cambiante. Mientras más cambiante es, entonces hay una mayor incertidumbre. A eso que se refiere esta primera parte de la diapositiva. Cuando hablamos, en cambio, de las características de la cuando hablamos de la complejidad del entorno, estamos hablando de características que vienen a dar el número de elementos o los que conforman ese entorno y el nivel que tiene de conocimiento la empresa de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, cada industria tiene su entorno con los elementos generales que vimos acá.
Entonces, la complejidad de ese entorno, ¿cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? Por el número de componentes que lo conforman y por el nivel de conocimiento que tiene la organización respecto a estos. Así se define la complejidad del entorno. Para finalizar con el tema del entorno externo, hay una matriz que nos permite ubicar en algún cuadrante a las organizaciones de acuerdo a un análisis que se hace por cada uno de los cuadrantes y las características respectivas. Tenemos acá en un eje el grado de cambio, es decir, cuánto cambia uno de los factores que está en el entorno. Y por el lado de acá, ¿sí? El lado de las Y, tenemos el grado de complejidad. Complejidad ya se dijo, ¿no? Bien complejo, hay varios elementos del entorno. El grado de cambio, que cada uno de esos elementos con qué frecuencia se cambian o se modifican. Entonces ahí nos forma un cuadrante y dependiendo de la combinación de eventos caemos en alguno de ellos. Por ejemplo, si tenemos un estable grado de cambio y un sencillo, es decir, pocos elementos, en lo que se refiere al grado de complejidad, estamos en la celda 1. Esa organización, de acuerdo a su entorno, se encuentra en el elemento, en la celda 1. ¿Qué nos dice esta matriz de incertidumbre del entorno respecto a la celda 1? Que son entornos estables y predecibles. ¿Qué empresa estará en algo estable y predecible en este momento en nuestro país? Ojo, porque este análisis que estoy haciendo ahora, de manera general, no a un grupo o una línea o a una tipo de empresas, es que se tiene que hacer luego ustedes. Dice, si estamos hablando del mismo cuadrante 1, estamos hablando que son pocos componentes en el entorno. Sí, es sencillo, porque hay pocos elementos. ¿Qué más? Dice, los componentes son más o menos similares entre sí y se mantienen básicamente sin cambio. Entonces hay poco grado de cambio de esos componentes. Entonces se encuentra aquí. ¿Sí? Mínima necesidad de conocimiento satisfactorio de los componentes. Entonces, cuando tenemos un grado estable y un grado de complejidad sencillo, caemos en la celda número 1. Luego tenemos la celda número 2. Acá tenemos que el grado de cambio es dinámico, o sea, hay mucho cambio, ¿ah? Y mucho cambio, y cuando tiene mucho cambio, el grado de complejidad es sencillo. Si hay muchos cambios y el grado de complejidad es sencillo. ¿Qué significa grado de complejidad sencillo? Pocos elementos en el sector de esa industria o de ese tipo de empresa. ¿Ya? Y entonces acá tenemos que pocos componentes en el entorno, ¿sí? ¿Qué más? Los componentes son más o menos similares, pero aquí tengo una consulta. No vi levantado la mano, perdón. ¿Quién levantó la mano? Adelante, por favor, active su micrófono. Ingeniero, buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, Brian. Sí, disculpe, yo recién pude ingresar porque estaba en el trabajo y recién llego a mi casa. No sé si es que me puede ayudar con la asistencia. Ya le puse asistencia, no se preocupe. Listo, ingeniero, disculpe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, acá también tenemos la celda número 3 de esta matriz. Cuando tenemos un grado de cambio estable y un grado de complejidad muy complejo, estamos en la 3.
¿Qué significa eso? Que el entorno es estable y predecible. Muchos componentes en el entorno. Los componentes no son similares entre sí y se mantienen básicamente sin cambio. Alta necesidad de conocimiento satisfactorio de los componentes. Entonces acá va a haber un tipo de industria que tenga estas características. Si nos vamos al otro lado, tenemos que el grado de cambio es dinámico, es decir, los elementos del sector cambian con frecuencia. Y por otro lado tengo que el grado de complejidad es complejo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene muchos elementos de ese entorno. Entonces estamos cayendo ahí en la celda número 4. Entornos dinámicamente e impredecibles. Muchos componentes en el asunto. ¿Sí? ¿Qué más? Los componentes no son similares entre sí y se transforman continuamente. Es así como se construye o sirve de referencia la matriz de incertidumbre del entorno. Grupos de interés. Hablar de una empresa, de una organización, cuando se refiere a grupos de interés, se refiere a cualquier persona, sea natural o jurídica, en el entorno que se encuentra esta empresa y que serán afectados por alguna decisión o acción que se tomen dentro de esta empresa. Tenemos como ejemplo acá, muy referente, la industria azucarera. Si ellos toman alguna decisión, seguro van a afectar alguno de estos elementos que están acá. Es posible que a más de uno. Pero esta lista es la lista general de los grupos de interés que usted puede encontrar en una empresa. Y así tenemos que primero, los clientes. ¿Se ven o no se ven afectados los clientes por decisiones de las empresas? Por supuesto, si yo doy ofertas, si yo subo el precio, se ven afectados. Otra, los grupos de acción política y social. ¿Sí? Cualquier decisión que usted tome también le va a afectar a estas personas. Los competidores. Los competidores se ven afectados porque usted actúe de alguna forma en su organización. Si usted innova, lo va a hacer correr y volar a innovar a ellos también. Entonces, es por eso que es importante también que dentro del grupo de interés de la organización estén los competidores. Por otro lado, tenemos las acciones comerciales e industriales. Usted toma una política de alguna acción para producir o comercializar algo, se ven afectados. Las acciones que usted toma se verán reflejadas acá en este grupo de personas. Los gobiernos, el gobierno también es un grupo de interés, al menos para grandes corporaciones, el gobierno es parte del grupo de interés. Los medios de comunicación también forman parte del grupo de interés, porque allí es donde usted hace las publicaciones, donde se pauta usted. ¿Sí? Los proveedores, indudable que los proveedores también, ¿sí? Se ven afectados por las decisiones que usted toma y por lo tanto viene a ser parte de su grupo de interés, los proveedores. La comunidad. Creo que es uno de los más importantes, la comunidad con los clientes dentro de grupos de interés. Porque ellos serán afectados de manera directa por nuestras acciones o por nuestras omisiones. Los accionistas, ¿sí?, no están estructuralmente dentro de la organización. Ellos están arriba y donde empieza el gerente es que ellos empiezan a ejercer su autoridad a través del gerente general. Pero los accionistas también están en el entorno. Entonces, si usted dentro de la empresa realiza alguna acción,
definitivamente va a afectar a los accionistas. Los sindicatos, a mí me consta haber trabajado en alguna organización que tenía un número importantísimo de sindicatos. Entonces, estos sindicatos se ven afectados por las decisiones que forman los gerentes. Yo les puedo citar algo acá. Voy a ser un poco aquí infidente, pero con el ánimo de ilustrar alguna acción que en su momento vi que afectó mucho a un grupo de sindicalistas dentro de una organización. Una organización se tenía personal de 3 tipos. Vamos a hablar de 2 tipos. Un personal que era contratado solo para labores puntuales y el personal de planta con nombramiento, si se le puede decir que era estable. Obviamente los que tienen sindicatos son los estables, los que son los titulares, los que ya están ahí, como quien dice, activo fijo, ellos son los que arman los sindicatos. Entonces, este grupo de sindicalistas que trabajaban en una determinada sección tenían algo muy interesante. Tenían una conquista que a ellos les impedía que los valores que le retenían a usted por faltar, algunos van a faltar mañana a los trabajos por ver el partido, van a faltar unas cuantas horas, van a ver quienes llegan en la tarde, o sencillamente algunos irán a sus trabajos a verlo. ¿Sí? Resulta que estos sindicalistas tenían un beneficio de que si alguien faltaba, el dinero que no ganaba este señor, ese dinero no era que se quedaba en la empresa, sino que se repartía entre los empleados que sí fueron a trabajar. Entonces, así que se descubrió todo un sistema montado de faltas, casi con un sistema propiamente informático, donde una semana le tocaba faltar a uno, otra semana le faltaba faltar a otro, y no pasaba nada porque no te iban a afectar tus ingresos, porque luego lo que tú dejabas de percibir por haber faltado se repartían los que sí fueron. Entonces, es así que se identificó esto y se tomaron acciones y se afectaron a estos sindicatos. Es más, yo lo vi porque es una empresa agroindustrial, más agrícola y tenía que sembrar. Y me acuerdo los valores en la época que estábamos allí trabajando. Sembrar 1 hectárea de ese producto con el personal de esta sección que estaban amparadas por sindicatos, costaba 1.000.000 de sucres. Mire, ya es bastante viejo, estamos hablando de sucres. Costaba 1.000.000 de sucres. O sea, sembrar 1 hectárea costaba 1.000.000 de sucres con la sección de sindicalistas que estaban allí. Pero si tú hacías ese mismo trabajo con personal eventual o contratado, como se le podía decir, ¿qué pasa? Eso costaba la mitad, costaba 500.000 sucres. Una decisión de la gerencia fue, a ver, ¿y cuántos señores son que trabajan en esa sección? No me acuerdo porque yo vi la ejecución. Son 30 personas, ¿no? Allá. ¿Cuánto cuesta liquidar esas 30 personas y darle todo sin afectarle sus derechos? Bueno, fueron algunos miles, ¿no? Bueno, algunos millones, porque eran millones de sucres. Entonces, ¿qué se hizo? Obviamente eso era un monto alto y luego ya no tenías que sembrar con estos señores, sino que ibas a sembrar con el otro tipo de personal, te costaba la mitad y decidieron allí liquidarlos y pagarles a todos y que en 5 años recuperaban ese dinero con 5 años, era un valor, un número de años en el cual ya se iba a recuperar todo ese gasto, que lo veían como una inversión,
para deshacerse de estas. Son acciones que se tomaron y se afectó a ese sindicato. Desaparecieron. Entonces, este es el grupo de interés tipo. ¿A qué me refiero? Que va a haber unas empresas, una industria en la cual no esté presente alguno de estos interesados. Y obviamente, dentro del grupo de interés que afecta también las decisiones de las empresas, de los gerentes, definitivamente son los empleados, ¿no? Aquí está. La cultura organizacional. Restricciones y desafíos. Primero, conceptualicemos esto de la cultura organizacional. Yo anticipé algo ya. Son los valores, los principios, las tradiciones y formas de hacer las cosas que comparten los miembros de una empresa. Son sus preferencias, son condiciones que les dejan actuar de una u otra manera y los conducen a desarrollar sus labores de una manera muy particular, apegado a esa empresa, porque esa es la cultura que se ha implementado durante años. Entonces, la cultura organizacional influye en la manera que los gerentes pudieran actuar. Y ellos muy poco pueden influir sobre una cultura organizacional. Y esas culturas son las que suelen definir a cada una organización propia. Ahora que estamos todos muy apegados al mundial, una cultura dio un ejemplo a nivel mundial. ¿Quién lo puede escribir? Tira el micrófono y me lo dice. No se percataron, parece acá no están muy al tanto del desarrollo del mundial, pero la cultura japonesa dio unos ejemplos muy importantes en Qatar, dado que... Yo el ejemplo ellos, de la limpieza. correcto. Ellos consideran, correcto, la limpieza, que la suciedad o el desorden es propenso a generar enfermedades, es propenso a generar formas inadecuadas de trabajar, y entonces por ello la limpieza y el orden, es más, tienen una filosofía de trabajo que es la manufactura limpia, algo así. Entonces, y esa cultura es esto, los valores, los principios, las tradiciones y la forma de hacer las cosas. Si no, acá lo trasladamos a algo muy especial, ¿no? Entonces, esa cultura influye sobre el resto. A veces tenemos cuestiones que no son tan positivas como la que acabamos de citar, y hay otras que en gran medida pudieran estar afectando incluso la productividad de las organizaciones. Pero eso es la cultura organizacional. Y se distingue a una dentro de otras, a una de otras. ¿Qué tenemos por acá? Ahora, ¿cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son los temas que pueden abordarse cuando analizamos la cultura organizacional? El primero es la atención al cliente. Entonces, acá hay quienes se hacen mucho énfasis y sus empleados se forman y hacen que el cliente sea lo más importante. Yo he mencionado dos ejemplos acá acerca del comportamiento de los empleados, de al menos dos organizaciones que me han tocado trabajar o visitar en el último mes. Una es un establecimiento distribuidor de productos de consumo masivo, donde el personal allí es muy atento, muy amable, muy colaborador,
Y ya luego yo me enteré porque un amigo del dueño me dice, a ver, dice, allí los tratan bien. Y lo que ocurre es que allí no se permite un error. Si cometiste un error, te liquidan con todo lo que tú lo necesitas, no es que te van a afectar, porque la filosofía que practican los dueños de esta organización es que dicen que ellos ganan más teniendo fuera a ese empleado, que si se equivocó una vez, olvídate que lo va a volver a hacer. Entonces, por esto es que los empleados que están allí son altamente comprometidos con su trabajo y el cliente para ellos es lo más importante. Otro aspecto o otra dimensión de la cultura organizacional son la orientación a los resultados. Entonces, los gerentes acá se enfocan en el logro de los resultados, más que con qué mecanismo o la forma en que lo puedan alcanzar. Pero ellos se centran en alcanzar los resultados y lo consiguen. Más o menos acá vendría a ser como la famosa máxima de Maquiavelo. Creo que ustedes sí saben qué significa, cuál es esa frase, ¿no? El fin justifica los medios. Bueno, algunos van más allá, que actúan incluso de manera inapropiada. Algo podría tener relación esto con el tema de la orientación exclusivamente con los resultados. La otra es la orientación hacia la gente. Eso es que cada una de las acciones que se toman dentro de la organización están enfocadas en el ser humano. Es decir, ven a las personas que trabajan en una organización no como un recurso utilizable, sino un colaborador que te va a ayudar para poder avanzar en tu organización. Entonces, el trato es de la mejor forma, de manera que un trabajador bien remunerado, bien tratado, es productivo. Entonces, aquí está el énfasis de ese espacio de la cultura organizacional, de esa dimensión de la cultura organizacional, como lo es la orientación a la gente. La orientación a los equipos no es otra cosa que el grado en que el trabajo se organiza en grupos o equipos y no en función del esfuerzo individual. Que cada cosa que se consigue no es porque uno solo lo hizo, sino porque todos participaron para alcanzar algo. Y llegan a veces a hacer reuniones ampliadas donde puedan participar incluso los empleados no gerenciales para opinar acerca del destino de la organización. Tal vez no van a aplicar todo lo que ellos sugieren, pero saben que a partir de allí pueden salir algunas ideas importantes. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Qué? No le pegues, te pego. Mi amor, anda, llámala, anda. No, no sale. No, ahí te pega ella, verás, ella te pega. Compañera, tu micrófono. entonces otro aspecto o otra dimensión de la cultura organizacional tiene que ver con la agresividad. ¿A qué se refiere esto de la agresividad? En que los empleados están enfocados a poder avanzar, a poder conseguir, y son muy agresivos, muy ambiciosos para alcanzar lo que ellos tienen como objetivos. Esto en las empresas o en las instituciones competitivas en el espacio del deporte toma mucho énfasis.
Y vamos a la penúltima dimensión, que es la estabilidad. Esto se refiere netamente a la estabilidad laboral también y a la estabilidad de las decisiones para no cambiar. Si se cambian las decisiones, pudiera dar una imagen de una falta de seriedad y un estado no adecuado de ejecutar las políticas dentro de una organización. ¿Sí? Y por último, la innovación y la toma de riesgos. Es el grado en que los empleados están empoderados y están motivados para innovar y asumir riesgos dentro de los parámetros permitidos por la organización para hacer mejor las cosas. Entonces acá está todas las restricciones y desafíos dentro de la cultura organizacional y en especial lo que estamos viendo en esta última lámina, las dimensiones de la cultura organizacional. Entonces todos estos elementos son los que vienen a conformar. De aquí se desprenden los valores, de aquí se hacen verbo cada una de las creencias en función de estas dimensiones dentro de los empleados de las empresas. Ahora, para finalizar dentro de la cultura organizacional, en lo que estamos analizando, las restricciones y desafíos, vamos a ver cómo se ve afectada la cultura organizacional en las funciones de la administración. Yo creo que ya voy a cambiar los temas en el test donde habla de cuáles son las funciones de la administración, porque a lo largo de todas las clases siempre hablamos, ¿no? De aquí en adelante yo creo que será difícil que usted se olvide de que las funciones de la administración son planeación, organización, dirección y control. Entonces, esas funciones, ¿cómo se ven afectadas por la cultura organizacional? Cuando hablamos de la planeación, se pudiera haber afectado en el nivel de riesgo que tienen que incluir los planes. O sea, ¿qué tan arriesgados son los planes? El riesgo vimos las dimensiones hace un momento, la innovación y los riesgos. Entonces eso, en la planeación, si yo tengo objetivos muy ambiciosos, pueden tener su nivel de riesgo. Entonces eso afecta la planeación de la organización. Luego, si los planes deben ser desarrollados por individuos o por equipos. Ya hablamos aquí, una variable, una dimensión es el trabajo en equipo. Entonces, si llevamos a que esos objetivos sean trabajados en equipo, eso afecta también la planeación. Luego es el análisis en su grado con respecto al entorno que deben realizar la dirección. ¿Sí? También lo hemos analizado. La planeación se ve afectada si no se hace un buen análisis del entorno. Entonces, de cada uno de esos elementos. Ahora, con respecto a la organización, la cultura organizacional, ¿cómo la afectaría? Por ejemplo, dice, ¿qué tanta autonomía debe otorgarse a los empleados? Acá vimos que debería, que un tema de empoderamiento, de nivel de responsabilidad que se le puede dar a los empleados, está dentro de las dimensiones de la cultura organizacional. Pero en qué nivel se den, afectará a la organización. Otra vez, si las tareas deben ser ejecutadas por individuos o por equipos, también, ya vimos, el trabajo en equipos o grupos. Si son desarrolladas en equipos, que es lo mejor, eso viene a condicionar y a mejorar la organización de la empresa. Y por último, dentro de los factores que afectarían dentro de la cultura organizacional a la organización en sí, es el grado en que los gerentes departamentales interactúen entre sí. Deberían trabajar relacionados los jefes departamentales, no solamente en esta elección, donde el gerente general hace los gerentes departamentales y de ahí hacia los gerentes de primera línea. Deberían estar relacionados con los de su mismo nivel. Y en el grado en que ellos estén, si lo hacen bien, será un beneficio para la organización. Si no lo hacen tan bien, eso afectará a la organización y está dentro de lo que es la cultura organizacional.
Con respecto a la dirección, es el grado que los gerentes se interesen en aumentar la satisfacción laboral de sus empleados. Eso va a afectar. Recuerden que vimos una dimensión de la cultura organizacional, es que el empleado debe estar bien. Y si está bien motivado, va a desarrollarse de la mejor manera. Entonces, si se cumple esto, la dirección tendrá resultados satisfactorios. Otra afectación pudiera estar condicionada, asociada a la cultura organizacional, a la dirección. ¿Cuáles son los estilos de liderazgo? Hay diferentes estilos de liderazgo en las organizaciones. Veremos eso más adelante. Entonces, dependiendo del estilo que se adopte dentro de una organización, puede afectar o ser contraproducente para la empresa. Por último, dentro de los factores dentro de la cultura organizacional que afectan a la dirección, es que si todos los desacuerdos, incluso aquellos que son constructivos, deben ser eliminados. Si todos los desacuerdos deberían ser eliminados. Entonces, acá, todos esos desacuerdos tienen que ser resueltos. No puede dejar cuestiones en el aire porque luego eso afecta a la dirección de la organización, sea entre funcionarios, entre gerentes, ¿no? Entre gerentes mucho más. Por último, las afectaciones en la cultura organizacional al control. Tenemos acá una, por ejemplo, dice, si deben imponerse controles externos a permitir que los empleados controlen sus propias acciones. Eso, en la medida en que se empoderen, sería lo ideal. Una más. ¿En cuáles criterios se debe hacer hincapié al realizar evaluaciones del desempeño de los empleados? Cuando hablamos de control, siempre se tiene que evaluar, siempre se tiene que medir para saber si se ha hecho o si hay desviaciones respecto a los objetivos. Siempre usted mide. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Los criterios. Esos criterios, en la medida que esos criterios sean los adecuados, va usted a tener un personal motivado. Y por último, dentro de la cultura organizacional que afecta la función de control, tenemos qué repercusiones habrá cuando se exceda el presupuesto de un área en particular. Cada una de las áreas tienen un presupuesto, principalmente al menos de los gastos, de lo que se debe hacer. Entonces, si usted no realiza un control adecuado acá, pudiera tener una complicación seria. Y ahora, ¿qué es lo que va a afectar? Un desvío de esto. Debe tenerlo contemplado como gerente de la organización. Para finalizar, estamos llegando al proceso contemporáneo. Temas actuales dentro de la cultura organizacional. Ahora hay mecanismos, hay planes, hay planificaciones que se ejecutan, hay acciones que empujan a que la organización forme una cultura innovadora. Entonces, crear una cultura innovadora es un parámetro importante. Para ello, la gerencia debe tener los mecanismos respectivos. Yo mencioné ya en clase pasada, en mi gestión como directivo de esta institución, creamos una dirección de innovación. ¿Y quiénes participaban en esa dirección? Principalmente el director, pero se daba espacio para que si alguien tenía un proyecto, alguna situación, alguna sugerencia, sea escuchado. Entonces, se trabaja en la formación de una cultura basada en la innovación. Porque si usted tiene algo muy bueno ahora, no se preocupe, eso lo va a tener, le va a permitir un grado de confort durante un tiempo limitado. Ya luego sí, preocúpese y trate de innovar otra cosa, porque lo que usted ya tenía como punto diferenciador respecto a su competencia,
Ya su competencia se lo ha copiado y lo ha superado. Entonces, por ello, lo ideal es tener una cultura de innovación constante. La creación de una cultura sensible con el cliente, es como la mencioné en este centro de expendio de productos de consumo masivo, o también una unidad educativa donde tanto los profesores como el personal de servicio son muy amables, pero ya eso es parte de los directivos. Hey, usted como gerente es el que tiene que empujar esto, formar una cultura innovadora y crear una cultura de sensibilidad hacia el cliente. Y por otro lado, está también, con algo que yo anticipé ya, el tema de la responsabilidad social corporativa. Entonces, la cultura de empresa debe pensar, trabajando en eso, de que las acciones y las prácticas personales dentro y fuera de la organización, si están asociadas al trabajo, no deberían afectar a la comunidad, no deberían afectar al ambiente. Y bien, es lo que yo he tenido preparado para hoy. Y quisiera saber si ustedes tienen ahora alguna inquietud sobre los temas que hemos revisado ahora o sobre cualquier otro tema de la asignatura. Si no hay, entonces voy a proceder en este momento a crear los grupos y luego vamos a compartir los grupos para que usted ya tenga cuáles serán los grupos de trabajo, ¿no? Entonces, eso va a tomar unos minutitos y yo aquí estoy en línea y procedo con esa acción para que usted ya tenga los equipos de trabajo respectivos. Aclaro con respecto a la pregunta referente a los grupos y con esto vamos a finalizar la sesión de hoy. Yo me voy a quedar aquí formando los grupos. Los grupos los formo yo, ya esto fue definido al inicio de clase. Entonces yo voy a estar aquí en línea. Sencillamente es armando los grupos. Como ya esto no sería parte de la clase, yo voy a parar la grabación para que usted no tenga esta situación de los grupos dentro de su material de estudio y así sea un poco menos denso. ¿Cómo sabe cuáles son los grupos? Quédese en la línea, la clase todavía no termina y antes de terminar la clase, usted va a saber a qué grupo corresponde. Pero voy a parar la grabación en este momento para que la conformación de los grupos no forme parte de este video que vamos a subir, ¿no? ¿Ok?